días, soy Azucena Semper, residente de Medicina Interna, y voy a hablar sobre el abordaje de los síndromes mielodisplásicos. Para empezar, los síndromes mielodisplásicos comprenden a un grupo heterogéneo de enfermedades malignas de las células precursoras de hematopoyéticas y se caracteriza porque estas células sanguíneas son displásicas e ineficaces. Puede afectar a una, a dos o a las tres líneas. Sus características son que la médula ósea es normo o hipercelular, pero de forma paradójica existen en sangre periférica citopenias y disemopoiesis, que son alteraciones en la morfología. Después, la epidemiología, la incidencia aumenta con la edad. La mediana de edad de aparición son los 70 años, solo un 10% es en menores de 50 años, con un predominio de sexo masculino. Se diagnostican entre 30 y 50 nuevos casos por millón de habitantes al año. Y la incidencia real puede ser mayor porque estos síndromes están infradiagnosticados. La etiología bien puede ser de novo o relacionado con mutágenos, o bien con exposición a toxinas o predisposición genética. Aquí en estas tablas vemos que puede haber una predisposición hereditaria, como trastornos genéticos constitucionales, neurofibromatosis tipo 1, tumores de células germinales, neutropenia congénita o deficiencia de reparación en el DNA. Y también puede haber una predisposición adquirida, la senescencia, porque suele ser en mayores de 70 años, la mediana, una exposición a mutágenos, ya sean irradiaciones ambientales, tabaco, también una anemia aplásica. La hemoglobinuria paroxística nocturna puede predisponerlo, la policitemia vera o la obesidad. Bueno, empezaré con un caso clínico que es un varón de 63 años que acude a urgencias por disnea de 4 días de evolución, cansancio y debilidad. Como antecedentes personales no tiene alergias conocidas, es el fumador de 50 años paquetes, un EPOC moderado y tiene secuelas de tuberculosis en el lóbulo superior derecho. Se le realizan pruebas complementarias, que en la placa de tórax se ve una paquipleuritis en el lóbulo superior derecho como secuela de tuberculosis y infiltrado en el lóbulo inferior izquierdo. En la analítica destaca una PCR de 3, más o menos 2.300 leucocitos con neutrófilos y linfocitos normales, hemoglobina 10,5, que se ve que es macrocítica, y después plaquetas 75.000. Entonces, como diagnósticos, se va con neumonía adquirida en la comunidad en el lóbulo inferior izquierdo y una pancitopenia a estudio, por lo que se remite a consultas externas de hematología. Después, teniendo un paciente de estas características, la evaluación que debemos hacer es una anamnesis detallada con antecedentes personales, donde se vea la exposición a tóxicos y la exposición a fármacos que puedan hacer mutaciones. Antecedentes familiares de enfermedades hematológicas congénitas o neoplasias hematológicas como leucemias. Unos datos clínicos relevantes para el diagnóstico diferencial, como son serologías de VIH, déficit de ácido fólico y vitamina B12, exceso de zinc, otras serologías de virus también. Hoy síntomas de anemia, hemorragia o infección. Y después hay que realizar una exploración física detallada con la descripción de posibles visceromegalias y adenopatías. Como manifestaciones clínicas, bien puede estar asintomático, puede tener manifestaciones relacionadas con las citopenias y disfunciones celulares o relacionadas con las adenopatías, hepatomegalia o esplenomegalia. Respecto a los relacionados con citopenias, de la serie roja veríamos que, si fuese la serie roja, veríamos que está con astenia, debilidad, mareos, también se ve a un paciente pálido. Y como hallazgos analíticos aparte, puede tener alfa-talasemia. Después, respecto a la serie blanca, tienen predisposición a infecciones que son generalmente bacterianas y de origen cutáneo, o manifestaciones cutáneas como síndrome de Sweet o sarcoma mieloide, que esto te orienta hacia una posible transformación en leucemia mieloide aguda. Y se puede ver hipogamaglobulinemia, hipergamaglobulinemia policlonal o gamapatía monoclonal. Y en las plaquetas se ve una diástasis hemorrágica, ya sean petequias, gingivorragias, epistaxis. Después, volviendo a nuestro caso, en la anamnesis, como antecedentes personales, era exfumador de 50 años paquetes y no había tenido exposición a otros tóxicos.
no tenía antecedentes familiares de enfermedades hematológicas y como síntomas tenía cansancio y debilidad. La neumonía ya se había resuelto, pero seguía con algunos esputos hemoptoicos de forma ocasional. En la exploración física sí que se veían hematomas, se palpaba una hepatoesplenomegalia y no adenopatías. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por una parte, estudios más allá. Por una parte está el estudio de sangre periférica, que es imprescindible hacer un hemograma completo, un frotis de sangre periférica y hacer el diagnóstico diferencial con otras causas de anemia, como es hacer la vitamina B12 y ácido fólico, serologías de virus. Y después también se tiene que hacer un estudio medular, que puede ser un aspirado de médula ósea, donde se hace un estudio morfológico y citogenético, y se puede hacer una biopsia medular en el caso de que el aspirado sea seco o hipoplásico, para ver la citología, para ver la histología de la médula. Entonces, en el caso se repite otra vez la analítica, en la que seguía con leucopenia, con anemia macrocítica y con un ancho de distribución amplio y plaquetopenia. En la sangre periférica se veía una displasia trilineal con anisocitosis y anisotrombia, es decir, distintos tamaños de las tres líneas. No se veían blastos y se veía algún linfocito activado con monocitosis vaporado. Y otros datos analíticos para orientarnos en el diagnóstico diferencial era que no había déficit de vitaminas, la función renal, hepática y tiroidea era normal, no había coagulopatía, la autoinmunidad era negativa y no se realizaron serologías de virus en este caso. En el aspirado de médula ósea sí que se vieron escasos grumos, pero eran representativos, con una hiperplasia de la serie roja, con la relación mieloide-eritroide de 6:1, con displasias moderadas en el 60% de las células. También una displasia severa en la serie granulocítica con un 4% de blastos y displasia en la serie megacariocítica en un 20% de las células, más o menos. Entonces, este aspirado era compatible con un síndrome mielodisplásico con displasia multilineal. Además, se le hizo la citogenética y el FIS, en el que se vio que había una delección del Q en el 60% y una citometría de flujo, que veía que era un estudio compatible con síndrome mielodisplásico de alto grado, también por el hecho de ser una delección de 7Q. Y además, por la hepatoesplenomegalia se le hizo un TAC en el que se veía que el hígado y el bazo eran de tamaños normales y no había adenopatías. Entonces, ¿qué hallazgos analíticos de forma general se suelen ver en los síndromes mielodisplásicos? Se ve una anemia en el 90-100% de los pacientes, con un volumen corpuscular alto o normal, un ancho de distribución aumentado, que es lo que da la anisocitosis, y un volumen corpuscular de hemoglobina normal. La serie blanca suelen dar leucopenia más o menos en el 50%, ya sea neutropenia o neutrófilos inmaduros. También puede haber una trombopenia o trombocitosis, que es menos común. Y al diagnóstico suelen tener pancitopenia el 50% de los pacientes. En el frotis de sangre periférica y en la médula ósea podemos ver distintas morfologías. Por ejemplo, en sangre periférica ovalomacrocitos, eleptocitos, acantocitos, dacriocitos y cuerpos de Hewell-Holly. Y en médula ósea se ve una eritropoiesis megaloblástica, sideroblastos en anillos, cariorrexis, fragmentación de los núcleos. Aquí vemos la anisocitosis, que se ven distintas morfologías, con dacriocitos, con punteados basófilos. Después los cuerpos de Hewell-Holly, que son restos nucleares, y en médula ósea sideroblastos en anillo, que es este punteado en el citoplasma. Después, de la serie mieloide se puede ver una anomalía pseudo-Pegel-Hewitt, que esto es una fragmentación mala de los neutrófilos, del núcleo de neutrófilos, bastones de Auer, hipogranulación, núcleos también en forma de anillo, o en la médula ósea defectos de granulación, paro madurativo o aumento de las células. Y blastos se debe ver en menos del 20%. Y después en la serie megacariocítica se ven plaquetas gigantes, hipergranulares o agranulares. Y en la médula ósea megacariocitos normalmente. Aquí pongo ejemplos del pseudo-Pegel-Hewitt,
de bastones de Auer en blastos, que esto te orienta también a una leucemiciación, y ahí se ve un megacariocito polinuclear. Después, en caso de que todo esto, o sea, que la espiral de médula ósea sea hipocelular o bien seco, se debe hacer una biopsia de médula ósea, en el que se puede observar mielofibrosis, que es un aumento del número y grosor de las fibras de reticulina. Puede ser de leve a moderado en el 50% y marcada del 10 al 15%, y se relaciona más que con el síndrome mielodisplásico con el tratamiento que se le da. Después, otros estudios que se pueden hacer es el estudio citogenético, que se debe hacer para establecer un pronóstico individual y planificar el tratamiento, una citometría de flujo, que puede ser útil por ver presencias de aberraciones que apoyen el diagnóstico, o una hibridación in situ fluorescente, que aquí se pueden ver delecciones del 5q o del 7q, o de otros cromosomas. Estas son las más comunes. Entonces, para el diagnóstico necesitamos que existan citopenias en sangre periférica que no estén justificadas por otra causa. Y además de esto, que haya una displasia en el más del 10% de precursores eritroides granulocíticos o megacariocíticos, que tampoco esté explicada por otra causa, que los blastos en médula ósea sean menos del 20% y que existan anomalías genéticas típicas por citogenética o por FIS. Existen dos clasificaciones. La primera que se hizo fue la de la FAB en 1982, en la que se dividen por estos 5 grupos: por anemia refractaria, anemia refractaria con sideroblastos en anillos, anemia refractaria con exceso de blastos, después con exceso de blastos en transformación, y la leucemia mielomonocítica crónica, que se podía ver como síndrome mielodisplásico si los leucocitos eran menores de 13.000 o como mieloproliferativo si eran más de 13.000. Y esta es la clasificación actual, la de la OMS, que aquí es donde se ha clasificado la nuestra, que era, citopenia refractaria con displasia multilínea, en la que se ve que es una citopenia que no tiene blastos en sangre periférica apenas, blastos en médula ósea son menos del 5%, sideroblastos en anillo puede o no puede tener, y la displasia es de más de 2 líneas. Después también están la anemia refractaria con exceso de blastos, anemia refractaria con sideroblastos, la citopenia refractaria con displasia unilínea y la delección del 5q aislada o un síndrome mielodisplásico inclasificable. Y todo esto se clasifica en función del número de citopenias, de las líneas con citopenia, de los blastos que se vean en sangre periférica, en médula ósea, si hay o no sideroblastos en anillos, y el número de displasias, según la línea. Entonces, como pronóstico, es una enfermedad muy heterogénea, entonces hay gran variabilidad pronóstica, tanto en términos de supervivencia general como riesgo de evolución a leucemia mielocítica aguda. Y hay una dificultad de selección del tratamiento porque suelen ser en edad avanzada, con presencia de comorbilidades, y son tratamientos con bastante morbimortalidad. Entonces, existen varios índices pronósticos. El primero fue el IPSS, en el que se veía el número de blastos, el tipo de cariotipo, que esto depende de las anomalías genéticas, o las citopenias que tenían, de 0 a 1 línea o 2 o 3. Después, esto con la salida de la clasificación de la OMS, ellos hicieron su índice pronóstico, en el que además de la categoría en la que estaba y el cariotipo, también tuvieron en cuenta los requerimientos transfusionales, porque no es lo mismo que requieran muchos, pocos, y aquí definieron como requerimiento regular cuando se requería al menos transfusión de hemáties cada 8 semanas durante un periodo de 4 meses, es decir, más o menos en 4 meses 2 transfusiones, como mínimo. Y después se hizo el índice pronóstico IPSS revisado, y aquí ya no se tenían en cuenta las citopenias en sí, o sea, si era de 1 línea o 2 o 3, sino que se tenía en cuenta el número, la cifra de hemoglobina, de plaquetas y de polimorfonucleares. Pero esto tiene su limitación, que están las enfermedades, que es un índice pronóstico, pero también está la situación basal del paciente, que es de edad avanzada con comorbilidades, y el tratamiento pues no siempre puede ser bueno para él.
Entonces, en el manejo terapéutico, lo primero que tenemos que ver es la evaluación de la situación basal. Ver primero la situación basal, si se trata de la fragilidad, no tanto la edad cronológica, sino si es una persona frágil o no. Una evaluación integral, viendo su capacidad funcional, comorbilidad y circunstancias nutricionales, socioeconómicas. Ver la evaluación funcional, si realmente este paciente va a poder seguir. Y la evaluación de las comorbilidades, que esto hay distintas tablas que en el caso de tratamiento se miran. Después, por otra parte, se ve el índice pronóstico del paciente, siendo el de alto grado, todos son candidatos a un tratamiento activo. Y después, en los bajos grados, las citopenias son las que condicionan si se trata o no se trata. Por ejemplo, en el caso de la anemia, se debe tratar cuando la hemoglobina es por debajo de 10 en hombres y de 9,5 en mujeres. La trombocitopenia, si es grave, menos de 20.000, 30.000, son ya candidatos a tratamiento, porque se asocia a mayor riesgo de sangrados y mortalidad por hemorragia, y también una peor supervivencia general. Y si es moderada, no suelen ser subsidiarios de tratamiento a no ser que haya sangrado. Por la parte de la neutropenia, si es grave, son candidatos al tratamiento porque tienen mayor riesgo de infecciones, por lo tanto menos supervivencia global y mayor evolución a leucemia mieloide aguda. Y si es moderada, de 500 a 1000 y no tiene infecciones de repetición, no son candidatos. Y después los que tienen infecciones de repetición, estos debía verse de forma individual. Después, lo primero que en el manejo son los tratamientos de soporte, porque son pacientes con citopenias. Entonces puede ser el tratamiento de la anemia, de la neutropenia, de la trombopenia o sobrecarga de hierro. En el tratamiento de la anemia es el soporte transfusional. El soporte transfusional debe ser individualizado y se deben evitar los valores de hemoglobina por debajo de 8. Por lo tanto, se debe empezar a pensar en transfundir cuando sea... No, por debajo de 7, y se debe empezar a transfundir cuando sea la hemoglobina por debajo de 8. Y si existe comorbilidad, como insuficiencia cardíaca que puede empeorar al paciente, ya habría que planteárselo por cifras por debajo de 10. Las dosis recomendadas son más o menos de 2 concentrados en cada ocasión y hay que vigilar los posibles efectos adversos, como es la sobrecarga férrica. Después también están los agentes estimulantes de eritropoyetina, en los que primero hay que ver un modelo predictivo de la respuesta, que se hace viendo las necesidades que ha tenido de transfusión y la EPO sérica. Entonces, en función de esto, si son altos requerimientos de transfusiones y la EPO baja, pues como es lógico, pues tendrán menos respuesta. Y se ve así más o menos la respuesta que puede tener el paciente. Se inicia el tratamiento con unas dosis, en caso de EPO, de 60.000 a 80.000 unidades a la semana, y de darbepoetina 300 microgramos a la semana. Y se debe reducir las dosis a 50% si tiene insuficiencia renal, y se puede complementar con hierro en caso de ferropenia. Después se debe evaluar la respuesta a las 8-12 semanas, pues se puede hacer una evaluación precoz a las 4 semanas. En caso de respuesta, el objetivo es que esté superior a 12. Que no llega a ser superior a 12, perdón. Si llega a ser superior, se suspende hasta que las cifras sean inferiores a 11, que se vuelve a reiniciar. Y en caso de falta de respuesta, se puede añadir factor estimulante de granulocitos durante 8 semanas y se vuelve a evaluar. En caso de que no haya respuesta a las 16-20 semanas, se suspende el tratamiento porque no es efectivo. Entonces, en pacientes respondedores que se observa una respuesta y después falla el tratamiento, se debe ver que no haya ferropenia, que la enfermedad no haya ido a más, o bien que haya otra causa concomitante de anemia. Después, por otra parte, están los tratamientos de neutropenia, que puede ser profilaxis antibiótica y tratamiento con factores de crecimiento, que no se deben emplear de forma profiláctica. Y después la trombopenia. Están las transfusiones de plaquetas, que tampoco se deben hacer de forma rutinaria, solo en caso de sangrado o de riesgo de sangrado. Y el tratamiento con trombopoyetina no está muy estudiado y fuera de ensayos clínicos no está recomendado. Y para terminar está el tratamiento con sobrecarga de hierro. Estos pacientes pueden tener sobrecarga de hierro y se mira mediante una determinación de ferritina o índice de saturación de transferrina cada 3 meses, se va monitorizando.
Sobre todo se ve en pacientes que reciben un tratamiento transfusional periódico y hay que vigilarlo y tratarlo cuando la expectativa de vida es de más de un año, porque tiene más riesgo de depósitos de hierro en órganos como el hígado. Se inicia si tienen dependencia transfusional si la ferritina es mayor a 1000 con un índice de saturación superior al 60% y el objetivo es mantenerlo, la ferritina por debajo de 1500. Y el tratamiento de elección es el de Faraxirox, que depende de las cifras de ferritina, se pondrá más o menos. Hay otras alternativas, pero que dan mala adherencia o están desaconsejados porque producen toxicidad hematológica. Después, como de forma breve, este es el algoritmo de tratamiento ya en función del riesgo que tenga, o sea, el riesgo del síndrome mielodisplásico. Si es de bajo riesgo, primero hay que ver si la anemia es sintomática o no. Si lo es, sí que se debe ir tratando primero con eritropoyetina y así, en función de la respuesta, puede ser con agentes quimioterápicos o inmunodepresores, que no voy a explicar porque tampoco. Y después, si es de alto riesgo, aquí sí que son los que son candidatos todos al tratamiento activo. Entonces hay que hacer un tipaje del HLA y ver si tiene donante. Y en función de si son alto o bajo riesgo, se suele también tratar. Y aparte, todo esto aparte de las medidas de soporte. Y nada, también suele ser con quimioterapia o con trasplante. Y volviendo a nuestro caso, es un varón de 63 años con un síndrome mielodisplásico de este tipo, con sideroblastos en anillo, que vemos que tienen citopenias, menos del 1% de blastos en sangre periférica, él no tenía nada, menos del 5% en médula ósea, él tenía un 3-4%, puede tener sideroblastos en anillos y más de 2 líneas con displasia, en su caso eran las 3. Entonces en el índice pronóstico revisado él es alto, porque su grupo citogenético es pobre, porque es una delección del menos 7Q, los blastos en médula ósea son entre el 3 y 4,9%, él tenía eso, un 3% más o menos, y las plaquetas entre 50.000 y 90.000. Y depende al diagnóstico era más, pero luego fue bajando, la hemoglobina estaba entre 8 y 9,9 y los polimorfonucleares menos de 800. Entonces eso es alto, entre 4,5 puntos y 6. Entonces esta fue la curva de evolución de hemoglobina, neutrófilos y plaquetas, en el que aquí vemos que es el diagnóstico. Y posteriormente, cuando ya fue enviado a las consultas externas de hematología, se inició primero con darbepoetina 150 a la semana, después, como no respondía, se aumentó a 2 veces por semana, seguía sin responder y se le añadió factor de crecimiento. Aún así, no respondía, entonces a los 2 meses y medio más o menos se inició azacitidina. Y con todo esto vemos como la curva ha ido mejorando, especialmente la hemoglobina, que antes, pese a transfusiones que estaba llevando también, no eran efectivas. Entonces, actualmente, hace 3 semanas, la analítica seguía con leucopenia, ya no tenía anemia y las plaquetas eran de 70.000. En la sangre periférica no se ven blastos y en el aspirado de médula ósea la relación eritroide-mieloide es normal, con una serie de eritroide con multinuclearidad, puentes internucleares, asincronismo. La serie granulocítica también tiene hipogranulación e hiposegmentación y unos blastos de un 3% y megacariocitos. Y para terminar, haré solo un pequeño apunte de la leucemia mielomonocítica crónica, que inicialmente, según la clasificación de la FAB, estaba dentro de los síndromes mielodisplásicos si eran menos de 13.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y ahora mismo está dentro de otra clasificación según la OMS, que está en unas neoplasias que son mielodisplásicas, mieloproliferativas. Y está la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es cuando los blastos son menos que en la tipo 2. Simplemente como
apunte así. La supervivencia suele ser de 1,5 años, 2 años, que como sí que se ha estudiado aparte, y después tienen una tendencia a hacer leucemias mieloides agudas. A los 2 años del 20-40% y más de 5 años pues más. Y nada, espero que no se os haya quedado estas caras y gracias por la atención.